Mi nombre es Salvador Alvarenga y sobreviví 438 días perdido en el océano. Pero antes de seguir, suscríbete a mi canal, porque lo que estás a punto de escuchar es la historia más increíble que he vivido en mi vida y quizá la más extrema que alguien haya vivido sobre el mar. Todo comenzó en noviembre del año 2012. Yo era un pescador experimentado. Tenía 36 años y conocía el océano como la palma de mi mano. Ese día partí desde la costa de México en mi barco de 7 metros con un joven que apenas conocía, Ezequiel Córdoba. Le decían Piñata. Nos adentramos unos 80 kilómetros mar adentro. El mar estaba tranquilo, el sol brillaba sobre el agua y los peces mordían el anzuelo. Parecía una jornada como cualquier otra. 2 días después, el cielo cambió. El viento empezó a soplar con fuerza y las nubes negras se tragaron el horizonte. Lo supe al instante. Una tormenta se nos venía encima, una grande. ¡Willy, Willy! El motor está arruinado. Grité por radio. «Lanza el ancla», me dijo. «No tengo ancla», respondí con la garganta cerrada. Eran mis últimas palabras, las últimas que alguien escucharía de mí por los próximos 14 meses. La tormenta nos envolvió. Las olas se alzaban como paredes. Cada una de ellas amenazaba con volcar el barco, con tragarnos vivos. Córdoba gritaba, vomitando, llorando, aferrado al costado del casco. Yo sujetaba el timón con todas mis fuerzas, intentando mantenernos vivos. Solo eso, nuestro barco sin luces, sin cabina, sin techo, era invisible en medio del mar y el GPS ya no funcionaba. El radio murió horas después. Nos quedamos incomunicados, perdidos. Los peores días de nuestras vidas apenas comenzaban. Tuvimos que lanzar al mar toda la pesca. El hielo, la gasolina extra, incluso convertí nuestras boyas en un ancla marina improvisada. Pero la tormenta no cedía. El cielo rugía y el agua salada nos azotaba sin piedad. Cuando cayó la noche, nos escondimos dentro de la caja térmica del barco, mojados, congelados, abrazados, sin saber si íbamos a ver otro amanecer. Ese fue el primer día de muchos. Yo no sabía que me esperaban más de 400, pero allí, esa noche, empezó mi verdadera lucha por la vida. La noche pasó, lenta, fría, infinita. El mar golpeaba sin cesar y yo apenas podía cerrar los ojos. Escuchaba a Córdoba temblando junto a mí. Respiraba rápido, entrecortado. Estábamos empapados, helados, agotados. Cuando amaneció, el mar no se calmó. Las olas seguían rompiendo con furia. Era como si estuviéramos atrapados en una licuadora gigante, sin control. Yo me aferraba al timón. Córdoba sacaba el agua con las manos, con cubetas, con lo que encontrara. La sal nos quemaba los ojos, nos rajaba los labios, y aún así seguíamos. Intenté llamar por radio una última vez. Silencio. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el horizonte ya no existía. No sabíamos hacia dónde íbamos, ni siquiera si nos movíamos. Yo no creía en el miedo. Pero ese día lo conocí de verdad. El motor murió. Y con él se fue nuestra última esperanza de regresar por nuestros propios medios. La tormenta no aflojaba. Parecía que el mar quería tragarnos. Tomé el arpón y lo lancé con fuerza contra el fondo del barco. Una y otra vez. Como si pudiera hacer algo. Como si el ruido calmara mi cabeza. Córdoba comenzó a llorar. Me miró y dijo, «Nos van a comer los tiburones. Nos vamos a morir aquí, Salvador». Y por dentro, yo sabía que él tenía razón. Tuvimos que tomar decisiones rápidas. Lanzamos todos los peces al agua, luego el hielo y hasta la gasolina.
cada movimiento era una pelea contra la muerte. Cuando la tormenta finalmente cedió, no había tierra a la vista, nada, solo mar, un mar interminable y dos hombres a la deriva, en un pedazo de plástico flotante. Así empezó nuestra verdadera odisea, una lucha que no era solo contra el mar, era contra nosotros mismos, contra el hambre, contra el sol, contra la idea de rendirse, y ese fue apenas el segundo día. Después de la tormenta, el mar quedó en calma, demasiado calma. No había viento, no había dirección, no había esperanza, solo sol, un sol brutal. Las horas se convirtieron en días, y los días se arrastraban como sombras. Córdoba y yo, cada vez más débiles, cada vez más desesperados, ya no hablábamos, solo mirábamos el horizonte, y el silencio se volvía más pesado que el calor. El agua se había acabado, y empezamos a hacer lo impensable, beber nuestra propia orina. Sí, lo hicimos. Una y otra vez, era salada, pero no importaba. La sed era peor. El cuerpo gritaba, y nosotros solo queríamos sobrevivir. Comenzamos a buscar comida. Donde no la había, yo metía los brazos en el agua, esperando que algún pez nadara cerca, y cuando lo hacía, ¡zas!, lo atrapaba con las manos, lo lanzaba al bote. A veces me mordían, a veces se escapaban, pero otras veces comíamos crudo, fresco, con sangre, con espinas. No importaba. Córdoba los cortaba con su cuchillo y poníamos la carne a secar al sol. El olor era insoportable, pero el sabor sabía a vida. Un día capturamos una tortuga, nunca olvidaré eso. Era grande, pesada, y yo no quería matarla, pero Córdoba ya no podía moverse, así que lo hice, la abrí y bebimos su sangre. Sí, su sangre, con los ojos cerrados, como si eso lo hiciera menos real. Después vino la lluvia, bendita lluvia. La escuché caer sobre la tapa de la hielera y salí corriendo. ¡Piñata, piñata!, grité con fuerza. Los dos llorábamos, bebiendo agua del cielo, desnudos, riendo, llorando, vivos, pero sabíamos que no sería la última vez que tendríamos que hacer cosas. Aunque nadie debería tener que hacer para seguir respirando, Córdoba, el joven que zarpó conmigo, ahora era solo una sombra. Había dejado de hablar, de comer, de luchar. Yo intentaba animarlo. Le ofrecía pedazos de ave, trozos de tortuga, pero él solo cerraba la boca, miraba al vacío y se alejaba día tras día. Estoy muriendo, casi muerto. Me lo susurró una mañana, mientras yo intentaba sonreír, fingiendo que todo estaba bien. Vamos a dormir un rato, le dije, como si eso pudiera detener la muerte. Pero ya no tenía fuerzas, ni cuerpo, ni alma. Córdoba se estaba yendo. Me pidió que buscara a su madre, si salía vivo de esto. Me pidió que le dijera que la quería y que la perdonara por no poder despedirse. Un día dejó de hablar. Su respiración era áspera. Le llevé agua a los labios, pero no la bebió. De pronto empezó a temblar, sus ojos se abrieron de golpe, su cuerpo se tensó y se quedó quieto. «No me dejes solo», le grité. «Piñata, tienes que luchar». Pero ya no me escuchaba. Lloré durante horas. No sabía qué hacer, cómo reaccionar, cómo seguir respirando sin él. Entonces fingí que seguía vivo. Le hablaba, le hacía preguntas y respondía en su lugar. Era eso, o enloquecer. 6 días pasaron. Yo seguía hablándole, a un cuerpo, ya sin alma. Hasta que un día lavé sus pies, le quité la ropa y lo solté en el agua, y cuando lo hice, me desmayé. Cuando desperté, estaba solo. Córdoba ya no estaba, el mar lo había llevado, y conmigo se fue todo lo que me quedaba de compañía.
El silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pensamientos y no eran buenos. Me preguntaba por qué él y no yo. Yo lo había invitado. Era mi responsabilidad. Me sentía culpable, como si lo hubiera matado yo mismo. Durante días no dije ni una sola palabra. Miraba el horizonte y deseaba no despertar. Pensé en dejarme caer al mar, solo flotar y desaparecer. Pero algo me detenía, una voz en mi cabeza, la de mi madre: si te quitas la vida, no entrarás al cielo. Esa frase me salvó una y otra vez. Entonces empecé a imaginar, inventaba voces, historias. Me decía: hoy es domingo, hoy toca arroz con pollo, y me reía, aunque no había nada, ni arroz, ni pollo, ni domingo. Hablaba con mi hija, con amigos, con Córdoba, como si aún estuviera allí. Era la única forma de no enloquecer. Creé un mundo en mi mente, un mundo donde no estaba solo. Cada día me levantaba, caminaba en círculos por el bote y fingía estar viajando por el mundo. Era absurdo, pero era mejor que enfrentar la verdad. Estaba varado en medio del océano Pacífico, sin comida, sin agua, sin nadie. Los barcos, a veces los veía, pequeños puntos en el horizonte. Saltaba, gritaba, agitaba los brazos, pero nunca me vieron. Pasaron más de 20, uno tras otro, todos, ignorándome, y aún así seguí esperando. La esperanza era un hilo delgado, pero yo me aferré a él con los dientes. Cada amanecer me decía: uno más, solo uno más. Y así, día tras día. El hambre no desaparecía, se volvía parte de mí. Era un dolor sordo, constante, un zumbido en el estómago. Comía cualquier cosa: pájaros, tortugas, hasta medusas. Sí, medusas. Las tomaba con las manos desnudas y las tragaba enteras. Me quemaban la garganta, pero no dolía tanto como el vacío en el estómago. A veces encontraba basura flotando, botellas, bolsas. Una vez, una bolsa con restos de comida, media cabeza de repollo, unas zanahorias y 1 litro de leche rancia. Lo devoré todo, como si fuera un banquete de 5 estrellas. Aprendí a distinguir los plásticos buenos de los inútiles. Guardaba todo, hasta el chicle mascado de un envoltorio sucio. Era un tesoro, la basura del mundo. Se convirtió en mi supermercado. Cuando llovía, era como Navidad. Guardaba el agua en botellas flotantes. Cuidaba cada gota como si fuera oro líquido. A veces me sentaba solo para verlas brillar bajo el sol. Ese brillo era esperanza embotellada. Las noches eran frías, negras, silenciosas. Escuchaba las olas y el crujido del barco. Mi cuerpo se encogía. Mis huesos dolían, pero respiraba. Seguía aquí. A veces miraba la luna y contaba un ciclo. 2, 3. 15 lunas pasaron sobre mí. Sabía exactamente cuánto tiempo llevaba a la deriva, aunque ya no supiera qué día era. Y en medio de esa locura, soñaba, con comida, con abrazos, con risas. Soñaba que un día el mar me devolvería a la vida, y ese pensamiento era mi combustible. Una mañana, el mar cambió. No sé cómo explicarlo. El viento olía distinto, el aire tenía otro sabor, y el cielo estaba lleno de pájaros. Me incorporé como pude. Los músculos ya no respondían como antes. El cuello me dolía, pero lo giré, y entonces lo vi, una mancha en el horizonte, verde y real. Era una alucinación. Me froté los ojos, me pellizqué el brazo. No desaparecía. Una isla, pequeña, como un campo de fútbol, pero era real. Mi corazón latía con una fuerza que ya no recordaba. Agarré la navaja y corté la línea de boyas que me servía de ancla marina. Fue un riesgo enorme, pero tenía que acercarme.
No podía perder esa oportunidad. Las corrientes me llevaron poco a poco. Cada minuto era eterno, cada ola, una promesa de salvación. Los 10 metros de la orilla, salté, no pensé. Solo me lancé, nadé como pude, como una tortuga, como un niño débil, y una ola gigante me empujó hasta la arena. Caí de cara llorando, temblando, agarré un puñado de tierra y lo apreté contra el pecho. Era real. Estaba tocando tierra firme. Rastré entre palmas, conchas rotas y barro. Mi cuerpo no se sostenía. Las piernas eran palos, los brazos, 2 huesos temblorosos, pero seguía arrastrándome. Entonces vi una casa, pequeña, de madera, una choza al borde del canal, y en la puerta una mujer me miraba. No dijo nada, solo me miró, y entendí que ya no estaba solo. La mujer no hablaba, tampoco sonreía, solo me miraba desde la puerta con los brazos cruzados y una expresión imposible de leer. Yo no sabía si llorar o correr, pero no tenía fuerzas para ninguna de las dos cosas. Me quedé ahí, tirado en la arena, con la garganta llena de sal, el pecho latiendo como un tambor roto y el corazón a punto de estallar. Ella no se movía. Pasaron segundos, o minutos, no sé, hasta que finalmente dio un paso, después otro, y sin decir palabra, se agachó a mi lado, me observó de cerca. Como si buscara algo, yo intenté hablar, pero lo único que salió de mi boca fue un gemido ahogado. Me dio la espalda y se fue. Creí que me iba a dejar ahí, que era una prueba, una especie de castigo divino por haber sobrevivido tanto. Pero regresó, con una manta y una taza. El líquido humeaba, era espeso, marrón, olor extraño, como a raíces, hervidas. No pregunté qué era, la bebí toda. Después, no recuerdo bien, creo que me desmayé. Desperté dentro de la choza. El techo era de palma trenzada, las paredes, madera y plástico. Olía a tierra húmeda y a humo. Estaba cubierto con una colcha vieja, mi ropa, colgada junto al fuego. Ella estaba ahí, sentada, observándome en silencio, como si estuviera esperando algo de mí. Sin decirlo, intenté levantarme. Me detuvo con un gesto firme de la mano. Tranquilo, dijo por fin, con una voz baja, ronca. Tu cuerpo no te va a perdonar si te levantas ahora. Asentí, y me quedé acostado. No sabía qué pensar. ¿Dónde estaba? Exactamente, era parte de un archipiélago. Había más gente. ¿Estoy en alguna parte conocida? Logré preguntar. Ella no respondió de inmediato. Me miró. Luego giró el rostro hacia la ventana. Eso depende, dijo. Aquí no llega nadie, y si llegan, no siempre es por casualidad. Esa frase me dejó helado. Sentí que algo no encajaba, como si hubiera una historia enterrada bajo esa arena, como si la isla no fuera solo una isla. Pasaron días, ella me alimentaba. Pescado, frutas que no conocía, agua de coco. No hablaba mucho, pero no era hostil, era reservada, observadora, y siempre con la misma mirada, fija, profunda, como si buscara leerme el alma. Yo tampoco hablaba demasiado, sentía que algo no debía decirse aún. La choza estaba al borde de una pequeña ensenada, más allá, selva, alta, densa. Nunca la vi adentrarse, nunca salía al bosque, solo se movía entre la orilla y su choza, como si supiera que algo ahí adentro no debía despertarse. Una noche, escuché ruidos, ramas, pisadas. Me asomé por la rendija de la ventana. Ella no estaba, solo la linterna colgada en el poste, oscilando con el viento. Y entonces lo vi. Alguien en la selva, un rostro fugaz, un cuerpo que se deslizaba entre los árboles y se perdía. Me quedé paralizado. ¿No estaba solo con ella? ¿Quién más vivía en la isla? Al amanecer, se lo dije. Ella me miró. No se sorprendió.
Solo dijo: hay cosas que no buscan ser vistas y que solo aparecen cuando uno las observa. Demasiado. Volvió a sus quehaceres, como si nada, pero yo ya no podía dormir igual, ya no confiaba en el silencio, porque ahora sabía que el silencio estaba habitado, y lo peor es que sentía que mi llegada no había sido casual, como si alguien o algo me hubiera estado esperando desde antes que yo naufragara, como si esta isla no fuera un refugio, sino una trampa con forma de salvación. Desde esa noche no volví a dormir tranquilo. La imagen de ese rostro entre los árboles me perseguía con los ojos abiertos. No era una alucinación, lo juro, tenía ojos humanos y al mismo tiempo, no del todo, como si me vieran desde otro lugar. Pasaban los días y algo cambiaba. No afuera, adentro, dentro de mí. Ya no pensaba en comida ni en rescate, solo en eso, la selva, los ojos y la mujer. Ella seguía con sus rutinas. Casi no hablaba, pero cada gesto, cada vez que me ofrecía comida, cada vez que salía al mar por unos minutos y regresaba con peces ya abiertos, me preguntaba: ¿y si ella también está huyendo de algo? ¿Y si no soy el primero? Una tarde la seguí. No por malicia, era necesidad. Tenía que entender. Ella caminaba con un machete colgado a la espalda. Llevaba una cesta vacía. Yo me movía en silencio. Desde lejos. No entró al bosque. Bordeó el límite. Pisó solo las zonas claras, como si supiera dónde era seguro. Pero luego algo la detuvo. Se giró. Sus ojos miraron directo hacia donde yo estaba. Yo me agaché detrás de un tronco. Mi corazón se congeló. No dijo nada esa noche, pero al día siguiente su actitud cambió. Ya no me ofreció comida. No me miraba. Solo me evitaba hasta que al final del día me dijo sin mirarme: si quieres irte, hay un bote al otro lado de la isla. Me paralicé. No sabía si alegrarme o temer que esa fuera una forma de hacerme desaparecer. ¿Por qué ahora?, pregunté. Ella se encogió de hombros. Algunas presencias alteran el equilibrio. No pregunté más. Esa noche el silencio pesaba, y no era solo el sonido de las olas. Escuché algo, muy claro, una voz, lejana, de un hombre entre los árboles. Decía mi nombre. 3 veces susurrado, como viento seco. ¿Cómo sabía mi nombre? Me tapé los oídos, me mordí la lengua para no gritar. Temblaba, no quería mirar por la ventana, pero lo hice. Y otra vez ahí estaban, los ojos brillando entre el follaje. Ya no se escondían, ya no huían, me estaban esperando, y lo peor es que algo en mí quería ir hacia ellos. Esa noche no dormí, tampoco lo intenté. Me senté en el suelo de la choza, con la espalda apoyada contra la pared y el machete de ella, que había dejado olvidado, apoyado en mi regazo. No sabía usarlo, pero necesitaba sentir que tenía algo, cualquier cosa. Ella no volvió esa noche. La lámpara colgaba en la entrada, movida por un viento espeso, como si respirara. Afuera, la selva se agitaba como si tuviera fiebre. Los ojos ya no eran 1 ni 2, eran muchos, y ahora las voces ya no susurraban, cantaban. Sí, una canción antigua sin palabras que sonaba como si me conociera desde niño, como si hablara desde adentro de mi cabeza. Al amanecer me levanté, tomé el machete, caminé, rodeé la choza y seguí el borde de la playa como ella había dicho, el otro lado de la isla. Lo encontré, el bote, viejo, cubierto de algas, secas, pero flotaba. Tenía remos y un bidón de agua y algo más, un cuaderno mojado, roto, pero legible, páginas arrancadas, tinta corrida, nombres, fechas, ubicaciones y una frase escrita una y otra vez: nadie sale si no entiende por qué. Llegó. Entonces
Entendí, ella no vivía aquí. Ella también había llegado alguna vez, como yo, o peor, y se quedó, porque eligió quedarse o porque ya no había cómo volver. Y esos ojos, esas presencias en la selva, no eran enemigos, eran los que no se atrevieron a irse, los que escucharon la voz y respondieron, los que abrazaron la locura y dejaron que los devorara. Remé horas, sin saber hacia dónde. El mar estaba plano, demasiado plano, como un vidrio sucio, el cielo gris. La isla detrás de mí ya no era una isla, era una sombra, algo sin forma, como si nunca hubiera existido, y en medio del océano sentí que lo entendía todo. No se trataba de sobrevivir, nunca se trató de eso. Se trataba de resistir, sin volverse parte del olvido. Vi un barco, lejano, toqué el silbato, agité los brazos, lloré, lo vi girar, acercarse, y supe que era real. Alguien me subió a bordo, me cubrieron, me hablaron. Yo no escuchaba, solo repetía una frase, una sola. No miren a los árboles, no miren los ojos. May nunca más volví a dormir con la ventana abierta, porque a veces, cuando el viento sopla desde el sur, todavía escucho la canción, y sé que no me olvidaron, ni me dejaron ir del todo. Solo me dejaron alejarme un poco, lo suficiente para contar la historia, y ahora que la conté, tal vez ya puedan venir por mí.